voy a hacer, he preparado una síntesis de lo que tenemos que comprometernos a realizar. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Esta asignatura, Teorías Pedagógicas Contemporáneas del semestre primero, no sé si es correcto, semestre primero, o están ustedes en otro semestre. ¿Son ustedes del semestre primero? Primer semestre. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, Bueno, primer. perfecto. Sí, Entonces, señor. aquí los docentes tutores que hemos trabajado son Fanny Mercedes González Pinzón y mi nombre, Alim Adonai Vera Silva. Vamos a mirar en concreto cuáles son nuestras metas de aprendizaje. Yo les envié por WhatsApp el cronograma. No sé si lo recibieron. No. No. Lo compartí por el WhatsApp. No lo recibí. No, señor. Personalmente no lo recibí. Bueno, entonces les enviaré por el correo. En todo caso, yo lo envié, pero no, algo pasaría. Miremos qué tenemos de la asignatura como concreto. Tenemos unas metas de aprendizaje súper sencillas. Primero, hay que diseñar un recurso audiovisual tipo entrevista crónica en el que se observa la evolución de los paradigmas educativos. Y lo importante de esto es comparar cómo era la educación en el siglo pasado y cómo es la educación ahora. Ese es un primer reto. El segundo reto es redactar un informe en el que se argumentan las teorías pedagógicas y psicológicas contemporáneas y las herramientas TIC que sirven para consolidar la innovación educativa del siglo XXI. Es una narrativa. Y la tercera es la construcción de un paradigma educativo con el objetivo de renovar la práctica pedagógica. Entonces, esas son las tres metas que se ha planteado por parte de la universidad. Diseñar un recurso educativo audiovisual tipo entrevista, redactar un informe que se argumente las teorías pedagógicas, inclusive hay un cuadro allí, mapa conceptual, y construir un paradigma educativo con el objetivo de renovar la práctica pedagógica. Y vamos a trabajar sobre elementos importantes. Vamos a trabajar con la máxima rigurosidad en el proceso. Bien. ¿De qué consta la asignatura programa de teorías pedagógicas contemporáneas? Si no me escuchan, me avisan, por favor, me avisan para estar yo también aquí ubicado. Tiene 4 grandes unidades. Introducción a las teorías pedagógicas. Y vamos allí a mirar varios autores que son importantes, que ustedes los deben conocer como maestros. De Crowley, Freire, Feinstein, Skinner, Vygotsky, Gagné, y hay otros más. Vamos a trabajar sobre los fundamentos de las teorías pedagógicas. Vamos a trabajar sobre las teorías del aprendizaje que en este momento son más importantes, que son básicamente 4. El conductismo, el constructivismo, el conectivismo y lo que tiene que ver con la creación colectiva de aprendizajes. Y la otra es, la última unidad es cómo incorporamos las tecnologías de la información, TICs, a nuestro trabajo colaborativo. Eso básicamente es el programa de teorías pedagógicas. ¿Sobre esto hay alguna pregunta en particular? ¿Correcto? ¿Sigo? Sí, señor. Sí, señor, siga, está claro. Bueno. Sí, señor. Ahora, ¿qué es la misión inicial? ¿Qué es lo que tenemos que entregar en la próxima semana? Ya en concreto. Nuestra misión inicial es, y el título es Descubriéndonos. Recuerden esa palabra, descubriéndonos. Este es nuestro primer ejercicio. Y básicamente se elabora una crónica periodística que es una narración directa, agradable, sencilla, detallada, que se caracteriza por explicar, relatar, contar una historia alrededor de los hechos reales de nosotros como maestros en el aula, nosotros que estamos acá en este curso. Es una videoentrevista a manera de narrativa digital, recreando una crónica periodística sobre la educación del siglo XXI en comparación con el siglo XX. Sobre esta primera parte, ¿alguna pregunta?
Sí, profe, ¿cómo va a ser la estructura de la misma? Ya, perfecto, ya me encanta, creo que estamos conectándonos. Muy bien, entonces sigamos. Ya voy a explicar esa partecita y les voy a dar ejemplos, ejemplos. Recomendaciones para la entrevista cronológica. Primera, tú eres el personaje entrevistado. B, debe entrevistarte un tercero, el cual puede ser real o animado. Puede ser un profesor compañero de ustedes, puede ser su esposa o su esposo o un hijo, alguien que está relacionado con ustedes. Le va a hacer la entrevista. Ustedes son los protagonistas. Por lo tanto, hay que elaborar un guión narrativo donde hay que tener presente lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Vista como una forma de transición. Una primera pregunta que tiene que tener nuestro guión narrativo. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Tercero, en el presente siglo, ¿cómo deben estar articulados los siguientes elementos? La activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Estas son las recomendaciones para la entrevista. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este momento? Es decir, No, tenemos que profe. elaborar un guión narrativo. Elaboramos un guión narrativo. No Profe, la olviden, única pregunta sería el tiempo que debe durar el video. ¿Hay un tiempo límite o el que nosotros dispongamos? máximo 9 minutos. Máximo. Es decir, muy concreto, muy preciso. Máximo 9 minutos. Máximo. Es decir, si hay uno de 8 o 7, no hay dificultad, pero máximo 9 minutos. Sugerencias que doy acá. Primero, volvamos a lo real. Entonces podemos decir algo así como lo siguiente. Acá en la institución educativa tenemos un canal de televisión que se llama Aprendiendo Descubrimos la Magia del Futuro. Hoy tenemos la entrevista de la profesora Marcela Gutiérrez. Y la profesora Marcela tiene que decir, yo soy Marcela Gutiérrez, estudié en tal parte, mi formación es esta, trabajo en el colegio tal, en la parte tal, y comienza su entrevista. Entonces, tienen que, por favor, darle un nombre a ese sitio. La otra es un canal de una ciudad, un canal de radio, por ejemplo. El canal de radio Las Aventuras del profesor Norberto. A propósito, tenemos hoy al profesor Guillermo González, quien nos va a hablar de su experiencia. Cuéntame, profesor, para que él haga al revés. Presénteme, ¿quién eres tú? Ah, yo soy Norberto tal, tal. Nací en la ciudad de tal, trabajo en el colegio tal y estoy interesado muchísimo en lo que tiene que ver con la educación del futuro. Entonces nos van a aparecer las preguntas. Preguntas como las que hay ahora? ¿Qué diferencia hay entre la educación del pasado y la actual educación? Etcétera. Lo importante es que agarren y le den a esto realidad. Es decir, que ustedes ubiquen su trabajo en torno a una institución educativa. Yo soy, por ejemplo, canal de televisión de la institución El Guayabo de la ciudad del Putumayo. Estimado profesor Vera, ¿usted cómo se siente en la vereda del Guayabo? ¿No? Muy bien. Yo soy licenciado en educación física, hice una especialización en la Universidad José de Tadeo Lozano sobre lo que es organización de sistemas digitales de educación. Trabajo en la iglesia, en el grado tal del colegio tal, del área rural o el área urbana, y estoy interesado en abordar todo lo que tiene que ver con esto del reto de la educación del siglo XXI. Es decir, tienen que darle como darle un cuerpo, un nido a la institución. De tal forma que cuando Una aparezca, introducción. sí, pero entonces, sí, una introducción, pero entonces, sí, pero lo importante es que ubiquen como una emisora, una televisión regional del colegio San Juan Bautista. Es decir, darle contexto y Sí, ojalá que quede profe, eso como en un un canal comunicativo. exacto, que puede ser televisión, puede ser radio. Eso nos da
nos da magia. Y ahora digamos, cuando les traigo unos ejemplos para que ustedes vayan pillando cómo es el proceso. Entonces vuelvo al punto primero. Hay que darle a esto, alguien lo dijo ahí, un contexto. Canal educativo, una radio emisora de la educación para el área rural, descubriendo la magia, no sé, pero darle un canal, radio o televisión, periódico, no, porque aquí va a ser todo hablado. ¿De acuerdo? Y ahí viene. Tú eres el Profe, personaje entrevistado. Dime, te pregunto profe, sin miedo. ese canal puede ser imaginario, o sea, no Sí, necesariamente. no, va a ser imaginario. Va a ser, Ok, ahora que el colegio decida volver el canal institucional, bueno, chévere, chévere, pero es imaginario. vale, profe, gracias. Bien. ¿Ustedes me están viendo? Sí, Sí, señor. señor, No. estamos viendo. Sí, señor, Ok, estamos viendo. Estamos en la perfecto. presentación de recomendaciones para la entrevista. Sí. Entonces vuelvo a repetir, tú eres el personaje entrevistado, tú, cada profesor de ustedes, cada uno de ustedes son entrevistados. Ahora hay un caso que les voy a presentar donde una profesora presenta a la otra y la otra presenta a la otra, entonces se hace una mutua presentación. Van a encontrar, en el ejercicio que les voy a mostrar, van a encontrar que el hijo presenta al profesor, pero le hace una entrevista como, hola profesor Gutiérrez, profe, dice, profe Gutiérrez, queremos hacer una pregunta, y comienza a hablar de chino, muy bien jalado. El hijo, la esposa, el esposo, la novia, el novio, el papá, el abuelito. Un abuelito, sería espectacular. Piensen, échenle creatividad al discurso. Bien, vamos con la siguiente. Si toca volver a explicar esto, lo explico. Guía de la entrevista cronológica. Guía. El tema. Objetivos. Presentación del entrevistado y el tema que va a tratar. Preguntas que orientarán la narración. Y un cierre. Recursos, imágenes, sonido, multimedia. Programa para la edición del video. Esto va a ser un video máximo de 9 minutos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, seguimos. No, señor. Ahora vamos a mirar ejemplos de entrevistas. A ver, aquí tenemos la profesora Fanny Mercedes, con la cual hemos hecho el programa, la asignatura. Tiene ya ejercicios muy interesantes que ella ha elaborado con sus estudiantes. Entonces, es el caso de Yesenia Vázquez Acosta. Dice, el presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las ventajas y desventajas de la educación tradicional y la educación moderna, y a su vez sugerir algunas metodologías en relación con ambas concepciones que conllevan la calidad educativa. Actualmente la educación debe ser entendida como una oportunidad para desarrollar habilidades útiles para la sociedad en el siglo XXI. El avance de la sociedad y las nuevas tecnologías de información y la comunicación. ¿Listo? Ahora sí nos vemos. Ahora sí, Sí, señor. Bueno, no Sí, se me ha señor. tocado, parezco un trapecista. Cuénteme. Aquí vamos nuevamente. Lo que falte de lo que estaba conversando lo envío a través del WhatsApp. Creo que ya ustedes están recibiendo los respectivos correos donde está cada una de los ejercicios. Ahora me quiero dedicar a un tema que es fundamental. Quiero entrar a lo que tiene que ver con el origen. Voy a hacer una narrativa sobre el origen de las pedagogías. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Fuerte y Ok. claro. Bueno, entonces Sí, los señor. orígenes de la pedagogía, el planteamiento que voy a hacer es una narrativa, diría, audaz, porque voy a relacionar un triángulo donde vamos a tener en una esquina la cultura, en la otra esquina la educación y en la otra esquina la sociedad. Desde la época primitiva, esos tres elementos han estado permanentes en lo que es el proceso de la educación. Entonces, si nos remontamos a lo que es el origen del hombre primitivo, el ser nómada,
allí ya existían fenómenos de educación. Ya estaba presente la educación, no la educación formal, era una educación por imitación y era una educación que tenía que ver con el concepto de pedagogía sin ser pedagogía, era educación, porque la pedagogía se ha entendido como la ciencia que estudia la educación. El Ministerio de Educación la ha definido como la ciencia fundante de la Facultad de Educación. De tal forma que bajo este principio entonces vamos a decir que la educación es tan antigua como el ser humano cuando aprendió a comunicarse. El primer logro del hombre fue su capacidad de comunicación y lo sigue siendo en la actualidad, su comunicación. Entonces tenemos en una esquina cultura, en la otra educación y en la otra sociedad. En los últimos hallazgos que se hicieron ahorita en Etiopía, en el año 2013, se encontró que hace 2.5 millones de años ya el hombre primitivo había elaborado utensilios con sus manos para el manejo de tecnologías como herramientas para pescar, herramientas para cazar, herramientas para hacer redes y capturar animales, herramientas de distinto orden. 2.5 millones de años, es decir, el hombre desde un inicio está trabajando sobre esta parte que tiene que ver con el campo de la educación. Entonces son tecnologías. ¿Qué es una tecnología? La tecnología es una forma de extender nuestro cuerpo, nuestra vista, nuestros oídos, para captar la realidad, para entender la realidad, para poder sobrevivir. En el caso de ellos, frente a animales que eran mucho más ágiles que ellos y tenían que inventarse formas de defensa. Y esas son tecnologías. Esas tecnologías van a encontrar una cosa que ha sorprendido al mundo entero. Ya en esa época, 2.5 millones de años, existía el concepto de rueda como tecnología. Y la rueda ha sido desde esa época hasta este momento uno de los aportes más importantes del hombre nómada al desarrollo de las sociedades, incluida la industrial y incluida la tecnología que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, la rueda permite que haya el transporte de materiales, permite lo que es el manejo de los relojes, permite el manejo de las máquinas, y ese gran invento está en los hallazgos de Etiopía. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todos nosotros? Pues muy sencillo, el hombre como ser pensante es constructor de tecnologías. Las pirámides de Egipto, Keops, Kefren, Miserrín, las pirámides que tienen que ver con el Teotihuacán en México, lo que tiene que ver con Machu Picchu en Perú, no se hubieran podido realizar si no hubiese unas tecnologías avanzadas. De tal forma de que vamos a encontrar tecnologías como un elemento del hombre pensante a través de la historia. Y algo importantísimo, si uno mira las formas de comunicación, la primera forma de comunicación del hombre fue la ideografía, las ideas eran igual al símbolo. Se pintaba el sol que tenía que ver con la idea del sol. Pues vengan, les comento algo interesante. En Machu Picchu, en Tibiriquete, que es una región del Putumayo, acaban de encontrar hace 4 o 5 años, unas cuevas que tienen que ver más o menos con gráficos que tienen símbolos que están calculados en 20.000 años. Serían en este momento las representaciones de imágenes más antiguas del mundo. En Colombia, selvas amazónicas, la llaman la Capilla Sistina, de lo que tiene que ver con imágenes hechas por el hombre y que aún mantienen su color, es decir, ya el hombre hacía ideas para comunicarse. Ahora, ¿cómo comienza a ser la educación? El comienzo. La educación ya es cuando el hombre, a partir de esos elementos, el hombre primitivo, comienzan todos sus compañeros, sus hijos, a aprender por imitación. Hay un aprendizaje por imitación. Una madre le enseña a su hijo a hablar sin teorías lingüísticas, simplemente por la comunicación verbal, con la ternura. De tal forma que un niño aprende de las cosas más difíciles, que es el lenguaje, y aprende el lenguaje castellano sin necesidad de teoría, solamente con la imitación y la forma como él se comunica ella se comunica con los niños. Un niño aprende a sonreír antes de 2 meses de haber nacido. A los 4 meses tiene desarrolladas la mayoría de células y neuronas que van a servir a través de toda su vida para el desarrollo del conocimiento. Esto es importante para la pedagogía. Voy a hablar de los orígenes. Entonces hay una imitación, un proceso que le ha permitido al hombre a través de la educación
ir construyendo y manteniendo las grandes obras. Todo lo que tiene que ver con la parte de la cultura jeroglífica de la comunicación, que se manejó en los egipcios, todo lo que tiene que ver con todo este tipo de hallazgos, con los papiros, formas de escritura que se hizo sobre pieles. Es una forma muy importante de la comunicación. Esto ha sido fundamental en lo que es la historia para mí, de la pedagogía en la construcción de su ser, en esa trilogía, cultura, sociedad, educación. De tal forma de que todo lo que el hombre ha construido de alguna forma se ha mantenido gracias a ese proceso de la educación. Y la pedagogía tiene que ver con las ciencias de la educación. Por supuesto, allí no existía el concepto de pedagogía, era un proceso imitativo natural que se ha mantenido, pues se mantuvo por varios siglos. De tal forma que, por ejemplo, y uno de los pedagogos más importantes para mí de toda la historia, por lo menos de lo que tiene que ver con el occidente, es nada más ni nada menos que Sócrates. Sócrates era hijo de una partera y de un escultor. Él planteó la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica sencillamente es la forma como él aprendió de su madre, cómo podría él transferir eso para que las personas que estaban con él, sus discípulos, aprendieran a parir ideas. Es decir, había unos conceptos que él consideraba que eran sus presaberes, pero a partir de esos conceptos él iba elaborando y llevando a partir de preguntas a la persona para hasta que él fuera descubriendo a sí mismo. Ahora, pasados los siglos, a eso lo llaman ahora constructivismo, pero su origen está en la mayéutica. Por eso para mí es importante que tengamos esta base de lo que fue Sócrates. La primera gran pedagogía que se da en este punto es lo que tiene que ver con Sócrates. Y luego van a aparecer en Grecia una cantidad de personas que, por ejemplo, a partir del teatro, Homero, y la Ilíada y la Odisea, van a construir una cantidad de elementos que tienen que ver con el teatro como proceso que permite lograr aprendizaje significativo, con lo que estamos planteando ahora como el gran suceso, que a partir del arte se logran aprendizajes importantes. Entonces, a partir de estas ideas hemos encontrado a través de la historia que, por ejemplo, en la época del feudalismo, en la época del hombre primitivo, cuando ya logra estacionarse en un espacio, se vuelve sedentario, va a construir el Estado. Y dentro del Estado van a figurar 4 poderes que son fundamentales: el político, el económico, el religioso y lo que tiene que ver básicamente con el manejo de la economía. De tal forma que en esos países de la época de los estados, en Grecia, en la China, en la India, en todos ellos vamos a encontrar algo que es común, según lo que yo he venido estudiando, que hay un manejo importante de la ciencia como proceso de conocimiento. Entonces vamos a mirar en lo que tiene que ver con todos ellos, inclusive en la China. 4 siglos antes de Cristo ya existía la escuela pública, donde un profesor enseñaba a varios estudiantes, parecido a lo que es la famosa escuela nueva que impulsó Oscar Mogollón y Vicky Colbert, que luego gana un premio mundial sobre una innovación en el África, pero que eso surgió aquí en Colombia, en un pueblo que se llama Pamplona. Allá surge este proceso de lo que ha sido la escuela nueva, no como la filosofía de la escuela nueva, que vamos a mirar más adelante, y ya es como el surgimiento de la pedagogía contemporánea. Entonces vamos a encontrar en esas regiones lo que es lo famoso el trivium y el quadrivium, que son formas de cómo se puede aprender a partir de las 7 artes liberales que luego se van a manejar en el feudalismo, pero con una característica diferente. Pasamos del politeísmo a lo que es el manejo de un solo Dios. Y ese politeísmo que va desapareciendo, a excepción de algunos países como la India, va a ser fundamental en lo que tiene que ver con la construcción del nuevo conocimiento a partir de las artes liberales. Las artes liberales estuvieron en los monasterios, en las religiones, en la religión católica, como elemento sustancial, que se mantuvieron las 7 artes liberales, pero se hizo una transversación y allí apareció la teología como la ciencia que correspondía al dominio de lo que tiene que ver con la cultura feudal. ¿Qué es lo importante de esto? Encontrar que en cada etapa de la historia la pedagogía y la educación han tenido unos papeles distintos. De tal forma que, por ejemplo, cuando se manejó la parte de la época primitiva de una educación que era natural, en la época esclavista ya se comenzó a manejar a partir del concepto de Estado con los 4 poderes que les mencioné. A partir del feudalismo ya aparece la religión con el monoteísmo y va a decir: esta es la verdad, y se maneja la teología. Los que no crean, señores, alístense a la Santa Inquisición.
Es decir, la verdad es absoluta, es indiscutible, no hay nada que hacer sobre ese proceso. Y eso es una parte que es fundamental que entendamos como orígenes de la pedagogía, de la educación, la sociedad. Ahora, lo que siempre se ha buscado, y desde la época primitiva, es solucionar problemas. El hombre primitivo trataba de solucionar el problema del hambre, del techo, y en forma colectiva manejaba ese elemento. Es decir, que la expresión de la colaboración es tan antigua como el mismo hombre lo es. Es decir, la colaboración como estrategia pedagógica es de esa magnitud. Ahora ya cuando surge lo que es la parte del capitalismo, y se vienen todos los conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos habían un gran fanatismo que había sido heredado de la iglesia, y entonces van a aparecer líderes como Hitler, etcétera, que a nombre del pensamiento único van a ser una cuestión terrible, que son las guerras mundiales en las cuales van a haber más de 70 millones de muertos, porque al hombre se le enseña simplemente a obedecer, no a pensar críticamente. Y este elemento es fundamental en lo que tiene que ver con esta forma de lo que ha sucedido con ellos. Entonces va a surgir algo que es importante, escúchenme bien, la famosa escuela nueva, pero escuela nueva desde el punto de vista de los autores como Freinet, lo que tiene que ver con Vygotsky, lo que tiene que ver con Skinner, con todos estos autores que vamos a trabajar y vamos a profundizar, que va a ser la famosa escuela que se reúne en 1921 en Francia, para determinar que hay que buscar formas que el hombre aprenda a ser autónomo, aprenda a ser libre, porque la libertad y el pensamiento crítico permite que el hombre no sea manejado por ideologías, sino que él pueda sobre cualquier ideología tener su postura. Entonces, esta nueva presencia de la pedagogía contemporánea tiene que ver con esos elementos. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes sean autónomos? Que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento social, el pensamiento ambiental. Hablamos de las inteligencias múltiples, de las 7 inteligencias, ahora son 8 múltiples, para mirar que el aprendizaje es tan complejo como lo es el cerebro. Entonces hay un punto que es importante, que tiene que ver con digamos, yo diría que esta narrativa tiene que ver con las raíces de la pedagogía en el campo de la historia del hombre para llegar a lo que es en este momento las pedagogías contemporáneas. Es decir, la pedagogía no arranca ahora, es tan antigua como lo es el hombre, sin que se le haya dado el nombre. Por ejemplo, voy a dar un caso. Las pirámides de Egipto se hicieron con una gran precisión y gran belleza antes de que existiera el teorema de Pitágoras. Y ya desde la práctica social, iba dando elementos que eran fundamentales para este proceso. Quería comentarles eso como una introducción. Yo me comprometo a enviarles en 4 días esta narrativa ya en un video para que ustedes la tengan en sus espacios y que logremos entender cuál es la importancia de la educación, la sociedad y la cultura. Es más, los maestros somos definidos por distintas partes del mundo, inclusive por lo que tiene que ver con Colombia, con el movimiento pedagógico, como trabajadores de la cultura, por esa parte, porque tenemos que ver con la posibilidad de lograr cambios significativos y sobre todo en las áreas rurales, donde ha sido mucho más lento este proceso por una cantidad de cosas que tienen que ver con la infraestructura de laboratorios, de este tipo de cosas. Bueno, quería hacer esta presentación para, digamos, disculparme un poquito por todo lo que ha pasado en torno a esta parte, que hemos tenido algunas dificultades. No sé, quiero, preguntas, por favor. ¿Preguntas? Aló, me han dejado solo. No, profe, nada. Quedó claro, muy bien. No, profe, sino que ha explicado claro. Profe, me escucha, que no se ve una cosita. Sí, escucho. Respecto a la actividad de la entrevista, yo puedo hacerlo en forma de monólogo, es decir, que yo interprete tanto al entrevista como al entrevistado. ¿Se puede así? Yo le aconsejaría, ¿tú eres soltero o casado? Soltero. Tiene novia, me imagino. No. Tiene un tío, una tía, alguien. No hay nadie cerca a ti. Tú eres un pobre hombre solitario en el mundo. Bueno, si tengo alguien, sino que como para ser un poco diferente, pero bueno, si hay que usar a alguien, pues lo usaré.
Entonces, mira, lo que también puede hacer es una apoyándose en imágenes virtuales. Creatividad. Entonces tú puedes hacer un diálogo donde a través de un elemento virtual te hacen preguntas y tú respondes. No, sí puedes hacer el monólogo. Además se trata de la creatividad, haz el monólogo, pero póngale la emisora, el canal, denle contexto. Lo que yo quiero es que nuestro ejercicio tenga un contexto. Sí, Paola, cuénteme. Paula. Paula, te escucho. Luz Marina. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Habla María Paula, sí, señor. Una pregunta, ¿el trabajo es grupal? Yo en la comunicación que he venido haciendo, les he dicho que pueden, primero que todo, inscribirse como grupos colaborativos en la pestaña Grupos Colaborativos. Eso lo he mandado por correo. Sí, señor. La segunda, pueden ser hasta 4 estudiantes. Ajá. Pueden hacer hasta 4 estudiantes. Hay un ejercicio que ustedes van a encontrar ahí donde dos compañeras se entrevistan a sí mismas. La una hace la entrevista a la otra, hace las mismas preguntas y luego la otra se cambia de rol y hace las mismas entrevistas. También se puede hacer así. Decir, todo depende de la creatividad. Ok, entonces es buscar la estrategia para que de pronto todos los integrantes del grupo puedan hacer parte de la primera misión. ¿Podría ser así? No sé hasta qué punto, porque el tiempo pasaría por los 9 Pues, minutos. Sí, por no, eso. disculpe, compañera, es que según entiendo lo que leía, dice, hay una primera actividad inicial, el reto, que es individual, ¿sí? Pero entonces el profe da la Ok. posibilidad de que usted lo haga con un compañero, porque pues se necesitaría apoyo para que alguien le grabe, ¿sí? Y si mal no estoy, que era lo que yo le iba a preguntar al profesor, se envía, bueno, entonces tocaría hacer, digamos, dos videos, ¿sí? Porque si se hace en un solo video, digamos, la presentación de los dos compañeros, pues se excedería el límite que está exigiendo, que son 9 minutos. Entonces me imagino que se harán 2 videos y pues cada quien mandará su video. Y lo que habla el profe de los grupos, dice allí, es para la siguiente actividad, para el reto intermedio, creo que es que se llama, pero se va iniciando a realizar desde ahorita ya el grupo. Sí, lo que yo quiero es que los grupos, Ok. a ver, yo puedo aceptar hasta 4 grupos en el reto inicial. La pregunta es cómo lo hacemos para que lo logremos, póngale cuidado, máximo en 10 minutos. Todo lo que dice el estudiante. Puede hacerse 2 de a 5 minutos. Ah, perfecto, profe. Sí, señor, ya podríamos entonces nosotros entrar a jugar como Exacto, que... ustedes manejan el tiempo, hacen las preguntas y entre cada uno responde por 5 minutos Listo. y listo. Yo mucho les doy margen de 10 minutos. Lo que yo no quiero es que Vale. ustedes comiencen a desgastarse, lo que ponen a hacer cosas ingeniosas. Sí, Iván, te escuchamos. Profe, Vale, qué pena profe, sí. contigo. Pues me disculpa porque pues estaba aquí en clase de inglés también al mismo tiempo y he tratado de entender la clase de su merced también. Profe, bueno, yo estoy con un grupo, con dos compañeros más, con compañero Jesús y la compañera Lucía. Somos 3 en total, ¿sí? No sé si se puede, digamos, pues yo estaba analizando y pensando crear ese video, digamos, entre los tres, de a 3 minutos con 20 segundos aproximadamente, para contestar a la Hágalo. pregunta. ¿Sí? Aprobado, se lo apruebo. Pero ojo, lo Listo, que profe. quiero es innovación, creatividad, que no se me enreden en Listo. eso. Es decir, uno, a ver, eso es como en las tesis, por ejemplo. Yo Sí, señor. como director de tesis que he sido toda mi vida, me he encontrado con tesis, por eso me tocó a mí como diseñador de módulos, inclusive este módulo inicial lo diseñé yo. ¿Qué nos tocó a nosotros hacer? Colocar primero que la tesis tenga máximo 120 páginas. Sí, En señor. casos excepcionales, hablando de tesis de trabajo de grado, puede ir más adelante, pero casos excepcionales. ¿Por qué? Porque iniciamos y comenzamos a encontrar tesis de 350 páginas, de 400 páginas, que era copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue. Entonces dijimos, no, eso no puede seguir así, tenemos que buscar que el estudiante sea capaz en sí mismo de presentarnos sus ideas, su creatividad. Sí, señor. Entonces dijimos 120 páginas para poder limitar el manejo del tiempo, porque esto es un poco complicado porque es difícil, es difícil. Entonces,
¿Sabe cuántas páginas tiene la tesis de Albert Einstein sobre la relatividad? No, no sabría decirte, profe, qué pena. 7 páginas. En 7 páginas cambió el concepto de relatividad en el universo y matematizó el universo. 7 páginas. Entonces uno puede a veces gastarse 150, 200 páginas y no dice nada. Sí, señor. Si ustedes con inteligencia, los tres, inclusive pueden repartir preguntas, vamos a suponer que vamos a dar una idea, ustedes reparten la pregunta, bueno, Juanito, tú hablas de esto y esto y esto, cada uno puede hablar, sí, por ejemplo, de sí, profe, se pueden utilizar corresponsales, ¿sí? Corresponsales por ejemplo, ¿sí me entienden? Corresponsales, sí, claro que cada sí, uno en su diferente caso. se lo acepto, perfecto. Listo. Corresponsal de Radio Macaquinga de Ecuador o de Perú. Queremos entrevistar a estos magísteres en torno a un concepto. La diferencia sustancial es poder saber qué diferencia hay entre la educación antigua y la presente. Esa es la esencia de todo el discurso. Listo, profe. Listo, sí, señor. Entonces, pues, bueno, listo. Sería bueno no sé, una sugerencia, si es bueno o no. Digamos, las diferentes estrategias metodológicas o pedagógicas entre lo antiguo y lo nuevo. De cómo podemos sacar al estudiante que pues está tan enmarcado, digamos, con las tecnologías. Ahora hay una cosa importante, Iván, que ustedes partan de lo que ustedes son, de lo que cada uno de ustedes es, de que cuando hagan referencia hablen de sus experiencias. Por ejemplo, voy a dar un caso. Yo tengo 74 años y fui a la normal cuando tenía 6 años. Entonces yo de esa idea normal a los 6 años a este momento tengo una reflexión en torno a lo que para mí fue esa escuela normal donde yo fui a estudiar como normalista. Ahí. Entonces, esa esencia de lo que yo fui es lo que ahora voy a mirar desde lo que soy ahora en el siglo XXI. Es decir, estamos hablando de 1955 y estamos en el 2023. Han pasado muchas cosas. Sí, señor. Entonces, la habilidad mía, ahora lo que yo quiero es que ustedes hablen de ustedes mismos. Pero yo quiero que ustedes se sientan los protagonistas. Ustedes son los actores. Entonces, hablen de su propio ser. No nos echemos carretas, echemos lo que somos nosotros y pongámoslo en la mesa. Es más, amplío a 12 minutos para que cada uno tenga 4. Listo, profe, listo, le agradezco mucho. No, es que vamos conversando. Se trata de conversar y desconcertar. Sí, Arnaldo, te escucho. Sí, profe, una sugerencia. Bueno, si está un poco al alcance de lo que usted está pidiendo, podría ser en forma de conversatorio entre los compañeros que hagan parte del grupo, un conversatorio en forma de debate. Sí, pero entonces que haya como una emisora que lo esté entrevistando. Aquí estamos con los 4 estudiantes del colegio tal, o de tal colegio tal, y queremos preguntarles a ellos en torno, claro, lo pueden hacer. Pongan la creatividad funcional, ¿qué pasa? Listo, profe. Entonces ya queda de parte la pedagogía que nosotros usemos o el recurso que nosotros utilicemos para hallar la forma de poder plasmar todo eso que usted nos pide. Sí, no, pero además que vuelva al punto además de pedirlo, lo que yo quiero es que ustedes tengan esa capacidad. Hay algo que se ha manejado en la pedagogía que ustedes de pronto lo conocen o no lo conocen, no importa, que es los planteamientos de Derrida. Derrida dice que para haber educación, para evaluar el quehacer docente, tiene que haber 3 momentos. Un momento en el cual tú deconstruyes tu saber, porque una cosa es cuando uno está metido allí permanentemente, como que no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Es decir, muy respetuosamente, muchísimos somos maestros porque el salario, y eso está bien, pero tenemos que ir mucho más allá porque tenemos niños campesinos, tenemos indígenas, tenemos una cantidad de personas que tenemos un compromiso para aportar. Entonces nosotros hacemos una deconstrucción de lo que yo hago en mi salón de clase todos los días y me deconstruyo, es decir, yo desarmo, hago un análisis de eso. Luego hago una internalización de ese proceso, puede entrar una parte que se llama construcción. Entonces es lo que ellos se llama la deconstrucción
internalización y construcción. ¿Qué me interesa a mí? Que usted haga ese ejercicio con respecto a su quehacer pedagógico. Esa es la esencia de todo el discurso, que además lo vamos a manejar luego en lo que tiene que ver con el trabajo de grado. Jenny, te escucho. Profe, discúlpeme, para la entrega como tal en la plataforma se debe entregar un documento en PDF con portada, introducción, el link del video. Esa introducción hace relación a la importancia de lo que su merced nos viene comentando, como de la evolución de Sí, la sí, educación. sí, como la Ok. evolución. Exacto, hay una parte escrita que está ahí, ¿no? Ustedes la van a mirar con calma. Hay una parte escrita donde está, a lo que dije allí, está la evolución, hay unos objetivos, una justificación, hay una fundamentación, y luego culminan haciendo el video. El video es como la síntesis de ese documento escrito que debe ser de máximo 3 páginas, que tienen que hacer todos. Si son 4, entonces los 4 hacen el mismo documento para los 4, no hay problema. Yo voy a dar la amplitud de recibir grupos grandes para trabajar con la mayor rigurosidad. Ahora esos mismos grupos van a trabajar conmigo durante toda la asignatura. Gracias, profe. Sí, Mario Los Ángeles, te escucho. Hagámonos las preguntas. Hoy tengo las preguntas, tengo el tiempo. Hola, Dime. profe, eres Hola. tan amable y repites nuevamente lo de la introducción. Son los puntos que tiene. Ahí están en el documento. En el documento que yo les envié está eso. ¿Dices que son tres hojas o 3 párrafos? Máximo. Ok. Máximo. De discurso. Vale, sí, Y claro, entiendo. ese discurso se va a apoyar con el video, ¿de acuerdo? Es decir, discurso y video es lo mismo. Lo que pasa es que la una está en narrativa hablada y en la otra es ya la entrevista. Ok, la introducción o esos párrafos serían mi guión, mi narrativa, ¿cierto? Lo que voy a explicar en el video. Es el famoso guión, correcto. Dale, perfecto, ya entiendo. Vale, profe, listo. Muchas gracias. No, señorita, para servirle. Victoria, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿El guión narrativo al que usted se refiere es para responder a las preguntas que usted planteó inicialmente? La diferencia entre la educación del siglo XXI, los actores que intervienen, esas preguntas se van a resolver a manera de guión. Eso es lo que vamos a decir en la entrevista imaginaria y es lo mismo que se va a consignar en el documento. Es lo mismo. Ok, profe. Ahora hay una parte que es importante para que no la olviden. Si son 4 estudiantes, que es el máximo, cada uno debe hacer una breve presentación. Yo soy Gilberto García, nací en Chocontá, trabajo en el colegio tal de Pedregosa o rural y dicto el curso tal y voy a hacer mi ejercicio de narrativa haciendo una comparación entre el pasado y el presente. Ahí ya está en la introducción. Los objetivos son súper sencillos. 3 objetivos, máximo 3 objetivos, no más, concretos. Y eso le sirve a los 4 a 3 participantes o 2 o 1. Ahora, si hay personas que quieren trabajar solas, tienen también que registrarse como grupo colaborativo. Aquí en este momento lo más importante es que ustedes se registren como grupo colaborativo con un nombre, que digan, por ejemplo, los audaces, los brillantes, los inteligentes, los creativos, los innovadores, que le den un nombre al equipo, que le den una identidad. Pero con esa identidad van a hacer todo el curso de toda la asignatura, con esa identidad. Sí, María de Los Ángeles, te escucho. Pregunten, por favor. Voy a estar acá 1 hora o 2 horas, lo que ustedes necesitan. Yo creo que esto quede súper claro. Bueno, profe, te comento. Yo actualmente no trabajo en ninguna institución, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, mis actividades estarían basadas, digamos que en los contextos educativos de otros profes, digamos en las experiencias de ellos en otras instituciones, porque yo particularmente no voy a poder conocer, pues sí, el contexto educativo tanto privado como público, porque no trabajo en ninguna institución. María Ángel, mire, le voy a hacer una pregunta, María Los Ángeles. Tú estuviste en un colegio estudiando, ¿verdad? Claro.
Entonces, a partir de eso que trabajaste en el colegio, ya tienes un punto de lo que era antes y ya puedes plantear lo que consideras debe ser ahora. No hay problema. Vale. Porque es que tú fuiste estudiante de primaria, de preescolar, de secundaria, de universidad. Tú tienes una visión de lo que ha sido la forma. Entonces, no hay ningún problema que, inclusive, quiere hacerlo sola, no hay problema. Aguanta. Ok. Es María Los Profe, Ángeles. gracias. Sí, estudié en el colegio, estudié y nombre del colegio, y sobre lo que estudio ahora, ¿qué tú propones y tú qué crees que debe ser el siglo XXI en la educación con todo lo que has mirado que puede ser? No hay necesidad que si no tienen, no hay problema, es decir, no hay problema para nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos por naturaleza, hemos estudiado. Perfecto. Vale, contestada. Preguntas, por favor. Preguntas, jóvenes. Profe, de cuando dice, Marlon. sí señor Marlon, hablemos desde nuestro propio ser, se quiere ya decir como una confesión desde el punto de vista de nuestra experiencia pedagógica. Decirlo tal cual, Sí, nuestras palabras. sí, ¿Vale? sí. Así Es es que el es una narrativa de ustedes mismos. Ustedes, lo que yo les decía, yo estudié en la escuela anexa de Pamplona, por dar un caso. Cuando yo estudié mi primero de primaria, tenía una profesora que de paso era mi prima, yo tenía 5 años, y ella iba explicándome en forma, es decir, yo fui un consentido de ella y aprendí muchísimo, porque ella era casi como mamá, yo era el más chiquitico del curso. Entonces yo aprendí muchísimo con ella, y lo que aprendí con ella fue genial. La otra que yo tuve, voy a comentarla. Resulta que yo fui criado por un hombre, no por una mujer, casos extraordinarios. Y mi padre era un masón. Entonces mi padre lo que hacía todas las noches, desde que inclusive yo cuando llegué a estudiar a normal, ya leía. ¿Qué hacía mi papá? Se agarraba en lo que eran la bandola y comenzaba a leerme las mil y una noches, pero las iba dramatizando. Luego me preguntaba, mi hijo, ¿qué entendió? No, yo entendí esto y esto y esto. Muy bien, pero es bueno que mires esto y esto y esto. Es decir, tuve un profesor en mi cama, mi papá. Entonces, mi papá para mí fue muy importante en lo que soy ahora y lo que he sido ahora. ¿Ustedes vieron mi hoja de vida, por curiosidad? ¿Alguien la miró? Yo sí la No, vi. señor. Mírenla. Sí, señor, yo la estuve leyendo. Mírenla por curiosidad, porque yo tengo 74 años, he publicado 13 libros, soy diseñador de modas en la Universidad de Cartagena. Mi vida ha sido la educación. Yo amo la educación, tanto que me casé con una mujer que es educadora. Mis cuñadas son educadoras, mi padre era educador. Es decir, nos movemos en ese mundo. Mi papá me dijo, cuando escoja una carrera, escoja una donde seas capaz de trabajar feliz, aunque no le pagaran. Ojo esa vaina, aunque no le pagaran. Entonces uno viene ya con unos principios, una ética, unos rollos que aprendió en la casa, no de una mamá, de un papá. Entonces, esa parte, si a mí me pusieran a narrar, yo narraría eso. Yo no me voy a inventar nada. Yo estudié en una escuela pública que tenía que caminar, por decir otro caso, vamos a suponer Victoria Fabra, vamos a suponer Victoria, no se me vaya a angustiar, Victoria. No, primero pregunte, Victoria, qué pena contigo. Es decir, profe, si vamos a hablar acerca de nuestra propia experiencia, no vamos a utilizar algunas bases teóricas para darle respuesta a las preguntas, o nos podemos sustentar en ciertas bases, ya algún tipo de... Si ustedes sienten, por ejemplo, por decir algo, que dice yo, por ejemplo, yo aprendí desde muy pequeño a hacer narraciones porque mi padre lo hacía. Y eso en particular afirma, salvo esos casos. Pero por lo regular lo que yo quiero es que ustedes hagan sus propias representaciones y si desean hacer cita para darle fuerza, lo hagan. Pero lo que me interesa a mí, Victoria, es que ¿tú dónde vives, Victoria? Yo vivo en Sagún, Córdoba. Sagún, perfecto. Háblame de ti.
Cuando tenías 6 años y fuiste al colegio. Cuénteme algo. Bueno, mi experiencia en el colegio fue bastante armoniosa, una escuela pequeña, la escuela del pueblo, la escuela pública del pueblo, a propósito la escuela primaria de la normal superior de acá, y pues ahí aprendí a leer, aprendí a escribir, los docentes eran Paréntesis, docentes. ¿cómo aprendió a leer en la escuela esa? Bueno, ¿Recuerdas? la verdad no mucho, No, pero, pero haga el ejercicio. pero sí recuerdo especialmente como la actitud que tenía la docente para enseñar, más que de pronto el método, creo que era la actitud que ella ponía en cada clase, en cada contenido. Entonces creo que su método o su característica fundamental era el modo en el que atraía a los estudiantes. Uno de pronto estando pequeño no visualiza ese tipo de cosas, pero ya uno desde otra perspectiva y en este momento uno se da cuenta que de pronto no era lo que ella hacía, sino cómo hacía sentir al estudiante dentro del aula. María Victoria, me estás haciendo la explicación más hermosa que he escuchado. Es eso. Ahora, si tú puedes recordar el método, la forma si ella les daba reglazos o todo era con ternura, porque es que yo cuando estuve en otro sitio, otra institución, teníamos un profesor que lo llamábamos el zorro. El tipo vivía la pata de uno, cuando lo cascaba, cuando lo agarraba uno para mandar a la rectoría, agarraba las patillas. Ya está ahí aquel delincuente. Metodología dolorosa. Es decir, no siempre fue mi prima hasta quinto de primaria. También aparecieron unos personajes extraños. Patepalo que hacía era repartir palo. Le llamaban patepalo, de paso era cojo. Hombre, ese tipo de cosas, esas narrativas que se nos olvidan. Por ello, tienen que deconstruir su quehacer docente a partir de lo que ustedes han vivido como estudiantes en primaria o en secundaria. Se hace un trabajo de ese espectacular. Y luego, por supuesto, les voy a decir algo terrible, pero no me lo vayan a llevar a juicio. Las tecnologías tampoco son la sal para todas las comidas. ¿Lo escucharon? Sí, señor. Sí, señor. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que estar mediada por la pedagogía, porque tiene que estar mediada por la ternura, lo que acaba de decir la señorita que nos acaba de hablar. Si no hay ternura, no hay aprendizaje. Yo tuve la fortuna y me agrada todavía. Yo tuve 5 hijos varones todos. Y yo desde pequeño estaba en ese ejercicio, con ellos dialogando. También lo hacía la mamá, por supuesto. Y tenemos ya cinco chicos, ya de 40 y pico años el mayor, y todos han ido siendo exitosos en su quehacer. Es más, todos son ingenieros, de los cuales 2 se dedicaron a la educación. Les pareció genial ser educadores. Uno vive en Estados Unidos y está dedicado a la educación. Entonces, ese es eso, es como la ternura. Uno trataba los chancletazos, no es mucho lo que funciona. Y lo veo para ustedes mismos. Es decir, esto es una reflexión para que ustedes también se miren como maestros y como papás. Elda, te escucho. Profes, pero ahí por lo menos yo tengo la experiencia en primaria donde la profe que nosotros nos enseñaba a través de la música, fuera la matemática, fuera el español, fuera el inglés, ¿sí? Entonces ella era a través de la música y de los sonidos que nosotros aprendíamos. ¿Sí? Elda, permítame. Sí, termine. Pero el contraste era cuando llegaba la directora de grupo de ella, o sea, como era la normal, venían las monjas superiores. Y entonces era el choque de que por qué ella estaba haciendo eso y no trabajaba igual que las demás docentes, ¿sí? Entonces... ¿Esa maestra ya murió? Sí, señor, ya murió la profe Luz Estela Reyes. Pero era genial porque uno a través de los sonidos, del canto, de ver que ella nos hacía hacer los movimientos, las sumatorias, de acuerdo a lo que iba diciendo la canción. Entonces, en esa época era como muy creativo. Pero las monjas superiores la regañaban por el ambiente que nosotros creábamos.
Elda, venga, te comento, perdóname, otra narración preciosa. Le voy a decir algo más bello. ¿Usted sabe qué profesión de libertad tenía Albert Einstein? ¿Cuál era su afición? No, señor. El que me conteste ya le coloco 5. Ya, como nadie contestó, era un virtuoso del violín. Pero no debo responder, profe. No, pues es que me toca rápido, si no me van a No, joder. estamos revolucionando el cerebro. Era un virtuoso del violín, para decirle. ¿Cómo era la pregunta, profe? Por la señal de la distancia llegó como retardado no pudimos responder. Ándale, niño, como dicen en según, ándale, niño. Póngale cuidado, jóvenes, póngale cuidado. Era un virtuoso del violín. De tal forma que cuando algunos lo entrevistaron, él dijo que a partir de la música había comenzado a plantar todo lo que tenía que ver con la relatividad y con la música de los planetas y la música del universo, porque el universo es música. Entonces la música que se ha considerado siempre, y menos mal el ejemplo que presentó esta niña Elda, siempre ha sido considerada la Cenicienta. El arte, el teatro, resulta que las mayores virtudes, es más, ¿qué es lo que más acerca el hombre o el niño a la ciencia? La música. Y otro que también acerca muchísimo es el deporte. Un deporte bien manejado es un cuerpo sano para una mente sana. El deporte es importante. Esas se han considerado materias de costura, no señores. Son muy importantes. Y ese ejemplo de Elda me pareció espectacular. Sí, por fortuna tenemos maestros de ese estilo. Aún. Bueno, la otra pregunta, ¿quién va a querer hablar? A ver, Nori, te escucho. Ay, bueno, buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, les comento que estoy aquí en reposición de tiempo para Semana Santa. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, Dime, a través de la historia de lo que ha sido la educación y la pedagogía. Te escucho entrecortada. Bueno, estudié de bachillerato y en los últimos años me he dedicado a la parte de convivencia. Sí, profe, es que... De convivencia, ya te entendí, sigue, por favor. Donde estoy no entra. Los últimos años me dedico más que todo a la parte... ¿Aló? Sí, te escucho. En comparación con mi época, yo que ya también tengo ratico de haber terminado mis estudios, tanto secundarios como en la universidad, entonces si también vamos a hacer un comparativo en la parte comportamental de los estudiantes de antes y de ahora, y que de alguna manera la tecnología incide en dicho comportamiento. Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que tiene que ser en tu discurso. Pero yo les decía, este discurso lo van a hacer a partir a ver si me permite, de la piel de cada uno, del corazón de cada uno, de la pasión de cada uno. Es decir, cuando llegó las ciencias exactas se acaban a patadas las pasiones, las sensaciones y todo se volvió objetivo. Entonces lo que no es objetivo no sirve. No, ahora en la nueva dimensión lo que estamos recuperando es la dimensión humana. Esa dimensión del ser que siente. Es eso. Es decir, yo ahora que me pongo a mirar, perdónenme paréntesis, la guerra entre Ucrania y Rusia, digo yo a mí mismo, ¿cómo es posible que los seres humanos nos estemos enfrentando de tal forma que están destrozando niños, madres, etcétera, edificios y todo a nombre de la arrogancia de Putin, de Zelensky y ahora de la OTAN, quien todos entraron fue a echarle fuego al conflicto? Pero ¿quiénes son las víctimas? Los niños, los ancianos, las madres, la cultura. Esto no tiene nombre, esta cuestión tan espantosa que está pasando. ¿Y cuál es el papel nuestro como maestros? Crear los espacios para que haya ternura, comprensión, colaboración, cooperación, para que haya paz. Necesitamos un país con paz, no podemos seguir a pura punta de violencia. 60 años matándonos no tiene nombre. Y ese es el papel de la educación. Y ahora las TIC las podemos usar, por supuesto que sí,
pero mediadas por la ternura, por la pedagogía, por el juego, por todo eso. Preguntas. A ver, Robinson, te escucho. Robinson. Derlis, te escucho. Profe, buenos días. Profe, voy a resumir como lo que entendí, a ver si su merced me dice si está bien o no. Bueno, primero pues es hacer el video en grupo, dando como respuesta a las diferencias que hay en la educación antigua y actual, de acuerdo también a la experiencia que uno tenga, ¿sí? De manera creativa. Y luego esa misma nos sirve para hacer el guión narrativo, que es como si fuera una descripción. O sea, ahí vinculamos las diferencias de las dos educaciones, los factores que intervienen en el presente siglo, cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de la evaluación, que fue lo que su merced mostró en la diapositiva. O sea, todo eso es como una especie de narración. Eso, digamos que cómo está estructurado, o sea, digámoslo, cuántas páginas o es de páginas forma páginas máximo 3. Ah, ok. De lo que están narrando 3 páginas. Y si quieren colocar una cita, no hay problema. Y la narración corresponde, el video corresponde a la narración. Ah, perfecto. Y ya todo eso pues va en un trabajo con introducción, el enlace, el guión y las referencias. Exacto. Oiga, cuénteme, ¿tú dónde vives, Dorelvis? Derlis. En Acacías Meta. Lo conozco. Yo trabajé en la Universidad Surcolombiana, fue mi primer trabajo que tuve como profesor en 1976. En la Universidad de los Llanos, en Universidad Tecnológica de los Llanos. Ahí íbamos muchos a Acacías. Muy sabroso, allá es muy rica, una región rica, yo la amo. Bienvenido, profe, cuando quiera. Vale. Gracias, profe. Pero tú eres originaria de dónde, perdóneme la otra pregunta. De Cundinamarca, Quetame, Cundinamarca. Ya, perfecto, muy bien. Excelente, me encanta. ¿Alguien más pregunta? No, con el mayor cariño. Lo que quieran preguntar, no hay problema. Si me toca una hora más, por favor, aprovechen. Se trata de eso. Es algo así como mirarse al espejo. Y mirar al espejo desde que eran niños, adolescentes, adultos. Y desde esa mirada del espejo a sí mismo, mirar cómo ven la nueva sociedad de conocimiento y todo lo que está sucediendo alrededor de él, y fijar una postura crítica. ¿Quién alza la manita? Dorelvis. ¿Alguien más, por favor? Sí. Escucho. Derlis. ¿Alguien más? Bajar la mano. ¿O quiere preguntar algo más? No, ya, qué pena. No te preocupes. Victoria, Fabra, te escuchamos. Profe, el documento que se va a realizar debe ser ordenado con las normas APA. Si usan normas APA, sí. En normas, ahora, yo creo que es importante comenzar a manejar las normas APA por la siguiente razón, porque la universidad nos exige las normas APA para todos los trabajos que tengan las normas APA. Ahora, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo? Ustedes hacen la redacción del documento, ¿sí? Y la meten a Google Scholar o a Google Común y Corriente, y ahí le va a decir dónde están otras citas que pueden apoyarla para que ustedes hagan las citas. Es una estrategia al revés. De esta no le cuenten a nadie. Es una jugada que uno hace. Hace el artículo,
Lo mete a Google y Google le dice, Monsalve Manrique en el año 2000 dijo esto, listo, te mete a Monsalve, se acabó el rollo. No hay problema, Victoria. Gracias, profe. No, para servirte. Profe, ¿se mete en Google Scholarly o solo en Google normalito? ¿Perdón? ¿Se mete en Google Scholarly o No, solamente lo puede meter en normalito? Google común y corriente. ¿Normalito? Bueno, gracias. Mete el artículo completo y él te da a ti dónde sacaste cosas o dónde puede ser enriquecido lo que tú estás diciendo por algún autor. Es otra jugada que se puede hacer. Chévere. María Los Ángeles. Nicolás, cuéntame. Ah, Nicolás se fue. Usted decía que, me recuerda la frase que decía que la tecnología, ¿qué es la sal? ¿Cómo fue que decía? No, lo que dije yo y que no sea público, es decir, que no decir que el profesor lo dijo. La tecnología no es la sal para todas las comidas. Es un poco dura, pero es cierto. No todo es tecnología. Por ejemplo, cuando hay una profesora como la que planteaba la profesora que estuvo acá, que habló, donde la ternura es importante porque enamora a los chiquillos, etcétera, etcétera. Chévere, chévere. Está haciendo lo que no hace directamente, de pronto, unas TIC muy bien elaboradas, pero no tienen ese impacto. Es más, puede producir nervios, susto. Por eso yo le decía, si se va a usar TIC, no olvide que tiene que estar mediadas por la pedagogía, por la ternura, por el amor, una cantidad de conceptos que siguen siendo muy importantes, por la ética. Sí, señor. Es decir, a mí, para mí hay en este momento una gran discusión en torno a tres cerebros. El cerebro, creo que ha trabajado Ginás, cerebro. El otro que es el cerebro emocional, que es todo lo que tiene que ver con los últimos planteamientos que están haciendo sobre eso. Y hay otro cerebro que es el cerebro transformacional. Sobre eso hablaremos en otra próxima asignatura, pero quiero que sepan que existe eso. El cerebro de Ginás, que es la complejidad. El cerebro es tan complejo como, escúcheme la figura, según dijo Ginás, es tan complejo como el universo. Es tan complejo como el universo, el cerebro. Ahora que el cerebro no se usa completamente, no es cierto, el cerebro se usa todo. Porque es que antiguamente le decían a uno, usted lo único que sirve el cerebro es para cargar el sombrero. No, eso no es cierto. Es una forma burda de decirle a uno algo. Sí, Victoria, cuénteme. María Los Ángeles, te escucho. Disculpe, profe, era que no había bajado la mano. Ah. Profe, ¿tú serás nuestro asesor de tesis para grado, de grado? Pues yo, por lo regular, en este momento estoy trabajando con 2 grupos de homologación. Son los que vienen de, en este momento, de esta universidad, la UDES, Universidad de Santander. Y tengo 2 grupos, comencé con ellos en proyecto de aula 1, acabo de pasar con ellos a metodología, luego seguimos con ellos en lo que tiene que ver con la parte de marco de referencia y al final trabajo de campo. Sí, a mí sí me lo asignan, es decir, hay personas que allá asignan los grupos. Si me asignan a ustedes, yo estaré feliz de estar con ustedes. Yo amo la educación. Y si me toca, pues chévere. Claro. ¿Y a partir de qué semestre se empieza a trabajar en el proyecto de aula? Próximo semestre. Ah, perfecto. Profe, qué pena, es decir, el próximo semestre se inicia el desarrollo de la tesis, de la maestría. Del trabajo de grado. ¿De trabajo se de llama grado? trabajo de grado. Sí, comienza. Ok, listo, sí, señor.
Profe, y si no le asignan el grupo, nosotros lo podemos escoger como tutor. Podrían hacer una carta. ¿De acuerdo? Como ustedes vayan a esta asignatura que diga, uy, ese profe chévere, me gusta cómo maneja el discurso, es hábil, es buen, es muy sensible, muy humanista, y quisiéramos que fuera nuestro director, pues una carta no estorba. Vale, profe, gracias. Nicolás, te escucho. Buenos días, profe, ¿cómo está? Yo soy de Boyacá. Bien, gracias. Y quería preguntarle, ¿qué temas considera usted para enfocar, para iniciar a hacer el enfoque en el proyecto de grado? Yo soy homologante y entregué al segundo semestre. Entonces, hasta ahora estoy como cogiendo la idea lo de la universidad y desde hace mucho tiempo no estudiaba, hace como casi 2 años. Estoy homologando hasta ahora lo que estaba haciendo en la otra maestría. Pero entonces, pues me decidí por esta porque tenía un enfoque pues, diferente. Pues yo siempre he partido como lo comencé hoy, y es que lo más importante es tener una idea. Por ejemplo, una idea, voy a dar un caso, el pintor español Picasso. Sí. La idea de él fue transformar la pintura a través del cubismo, y eso revolucionó la pintura. Gabriel García Márquez, a partir de los brazos de su madre, de su abuela, que le narraba historias, comenzó a ser su intérprete y luego descubre el realismo mágico y cambia la historia de la escritura de novelas. Es decir, para mí la investigación es que tú descubras una idea. A partir del ejercicio que estás haciendo ahora con nosotros, puedes descubrir una idea. Vale, sí, señor. Es decir, a ver, hacer investigaciones es encontrarte contigo mismo, mirar lo que tú has hecho como maestro, ya como maestro, y sobre eso decir, ¿tú de qué área eres? Yo tengo 26 años. No, el área. Tu campo de formación. Ah, ok, yo soy ingeniero de sistemas. Pues yo lo había visto, no sé, como métodos de enseñanza que sean más prácticos, más dinámicos para los estudiantes, que sean, no sé, una manera de ver la educación de otra forma. Pero entonces, aterrícenlo en una área. Es decir, como ustedes no trabajan solos, sino trabajan con otros compañeros, busca un compañero tuyo, 2 compañeros tuyos o 3 compañeros tuyos, donde tú seas el ingeniero y métete, por ejemplo, en el caso de las matemáticas. Entonces, podría ser algo así como el desarrollo y las competencias de las matemáticas, estudiantes del 4º grado de bachillerato, a partir de la aprendizaje basado en proyectos, usando aprendizaje basado, perdón, usando la web, usando, se me ocurre a mí otra que puede ser, bueno, donde hayan 3 componentes, que es el conceptual, el pedagógico y el tecnológico. Pero aterriza un área, sea en ciencias sociales, en ciencias naturales, porque cuando tú te metes en tu propia carrera te vas a embolatar. Sí, claro, sí, señor. Pues yo venía en la otra maestría, yo estaba haciendo, pues inicié a hacer un proyecto de grado, una investigación con respecto al diagnóstico médico de enfermedades en animales pequeños, más específicamente perros y gatos, pero como un sistema diagnóstico, un sistema de autoaprendizaje. ¿Para quiénes? Para los médicos veterinarios, es decir, ¿Estudiantes de qué semestre? No, para ya profesional, para una clínica veterinaria. No, pero se te complica mucho. Póngalo para estudiantes, digamos, para estudiantes del colegio tal de veterinaria, un proyecto para que permitan hacer el diagnóstico para animales pequeños con base en el aprendizaje basado en casos. Listo, sí, señor. Porque si se mete ya para una empresa se te va a complicar todo. Sí, claro. Porque es mucho más complejo. Ok, profe, sí, señor. Y cualquier cosa que yo te pueda, ya me mandas un WhatsApp y yo te ayudo. Listo, profe. Y otra cosa que le voy a preguntar es con respecto a, pues, el trabajo del video. Nosotros, por ejemplo, aparte de mi experiencia como tal, pues yo tengo un profesor que me dictó en el colegio, que me dictó aquí en la universidad y que pues actualmente es un gran amigo. Entonces no sé si pueda, dentro de la entrevista que yo estoy haciendo ahí, que pues me la hagan mamá preguntándome a mí y preguntarle a él también, pues como tal, no sé, como para tener una segunda opinión.
A ver, una opción es que a ti te entreviste tu propio profesor. Pero queda Sí. como muy bueno, queda como extraño, pero no importa. Y la otra es que tu mami te haga las preguntas refiriéndose a ese profesor y que sobre eso haga las preguntas ella. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de su profesor en el área tal? ¿Cuál era el método que usaba? Es decir, sobre eso tú vas contestando. Me parece que me queda mejor con tu mami. Ah, sí, ok, listo. Listo, profe, muchas gracias. Vale, ¿tú dónde estás trabajando? ¿Dónde vives? Yo soy de Tunja, Boyacá. Actualmente estoy viviendo acá y estoy trabajando en la universidad donde me gradué. Acá, perdón, ¿acá es dónde? En Tunja, Boyacá. Ah, en Tunja. Te quiero decir que la Universidad de Tunja es una de las universidades más importantes de Colombia. Sí, está la UPTC y está la Santo Tomás, la Juan de Castellanos, la UNAD. Y actualmente yo estoy trabajando en la Juan de Castellanos, pero no como tal en la docencia, sino como administrativo. Pero pues la idea es empezar a avanzar y empezar como no sé, como a buscar otros enfoques. Por eso me metí hacia la educación, porque dicen como tal que las carreras de los ingenieros o los ingenieros son para quedarse detrás de un escritorio, pero a mí no me llama la atención eso, sino me llama la atención enseñar y que otros aprendan de la experiencia que uno tuvo. Eso me parece espectacular. Entonces busque el camino, es decir, tu proyecto de vida, si tú sabes labrarlo, te llevará a donde tú quieres ir. Vuelvo a repetir, tu proyecto de vida te llevará a donde tú quieres llegar siempre que tú des los pasos correspondientes. Listo, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Para servirte. Siderlis, te escucho. Profe, o sea, esta actividad ya es para el miércoles, ¿cierto? Máximo plazo. Sí, pero si hay necesidad de correr unos días, no hay problema, puede ser hasta el próximo viernes. Yo trato al máximo de dar cierta flexibilidad. Gracias, profe. Vale. Profe, pregunta, si aún ya tenemos creados los grupos, pero deseamos hacer, digamos, este de la entrevista de manera individual, ¿se puede realizar? Claro que sí. Vale. Entonces, si quieren hacerlo individual, también tienen que registrarse como grupo individual, grupo colaborativo Niño, grupo colaborativo, pero aunque sea por ser sola, tiene que registrarse como grupo. No, teacher, lo es que, digamos, nosotros ya creamos un grupo, ya estoy con otros 2 compañeros, pero digamos que para que tengamos como la posibilidad, no sé, de dar nuestra narrativa personal, pues para hacerlo de manera individual se podría, aun cuando ya tenemos nuestro grupo, ese primer reto inicial lo podríamos enviar individual. No, yo te doy un consejo. Si ya el grupo existe, cada uno tómese 4 minutos y hagan el trabajo entre los 3. Listo, teacher, gracias. Profe, una preguntita. Como amplías un poquito más el plazo para el día viernes, sería muy importante que dentro de la plataforma, usted como docente modifique la fecha, porque ese día se cierra. No, yo la modifico. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. La dejaría viernes 12 de la noche. Muchas gracias, profe. Vale. Lo que se puede hacer, se hace. Derly Molano Castro, te escucho. Otra vez molestándolo. Profe, si de pronto tengo o aún me quedó alguna duda, ¿lo puedo molestar al WhatsApp? ¿Le puedo escribir? Sí, me puede escribir al WhatsApp y me da 24 horas. Gracias. Yo trato de, a ver, si tú me escribes a horas de Colombia, yo te puedo contestar en horas de Colombia. Pero si tú me mandas un WhatsApp por decir algo, 8 de la noche, aquí van a ser, donde yo vivo, 2 de la mañana. Vale, profe, lo tendré en cuenta. 6 horas de... Vale. Yo en este momento estoy en España. Son 6 horas de diferencia, profe, ¿verdad?
6 horas de diferencia. Entonces, si me hace una consulta a las 6 de la tarde y a mí y de aquí de respuesta inmediata no podría, porque sean las 12 de la noche. Entonces, yo pediría que me dieran 6 horas más o 10 horas más para responder. Pero no hay problema, yo soy muy dado a ser respetuoso de las preguntas y de las respuestas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión, ¿les parece? Gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. Profe, No estoy para servirles, esa es mi Bueno, función. ahí estaremos viendo. Vale. Entonces, estimadísimo Abelardo, muy buenas noches, tardes, Abelardo, Alberto, Alba Lucía, Álvaro, Angélica, Analdo, Daisy, Derly, Iván, Jennifer, Jesús, Sí, sí. hay dos Jesús, Bustillo y Henry Rincón. Muy bien. Esta niña no la escuché yo, Claudia Naranjo, no la escuché, pero no importa. Leonardo, Luz Marina, Manuel, Marlon, yo les envío la respectiva grabación para que ustedes miren nuevamente, ¿vale? Un abrazo a todos. Bueno, profe, gracias. Bueno, Profesor, sí muchísimas para gracias. servir. Muchas gracias, profe. Sí para servir. Profe, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, profe.